Buenos días, alumnos. Esta mañana vamos a ver el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. Al igual que en el tema anterior de resolución de triángulos rectángulos, en este caso sucede lo mismo, ¿ya? Cuando tenemos un triángulo oblicuángulo, ya que anteriormente en la parte teórica habíamos visto la parte conceptual de lo que era un triángulo oblicuángulo, ¿cuándo queda resuelto un triángulo oblicuángulo? Cuando llegamos a conocer sus tres lados y también cuando llegamos a conocer sus tres ángulos. ¿Ya? Para resolver dicho triángulo, nosotros aplicamos métodos muy diferentes al triángulo rectángulo, como en este caso la ley de seno y también la ley de coseno, y otro elemento que ocupábamos anteriormente era la ley de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, ¿ya? Esas son las tres herramientas. También en el resumen que hicieron, en el recuadro, presentábamos 4 características, que era una guía de cómo podíamos empezar a solucionar o a resolver un triángulo oblicuángulo. En la página 68 de sus textos, ustedes pueden observar en el primer recuadro, se nos da la primera situación, que lo vamos a aplicar en este ejemplo. Es cuando se nos dan a conocer tres lados. Fíjense, como en este caso. Tenemos el primer ejemplo. Dice resolver el siguiente triángulo oblicuángulo que tiene como datos los tres lados. El lado A, que vale 15 unidades, el lado B, 22 unidades y el lado C, 17 unidades. ¿Qué nos falta descubrir en este triángulo? Pues los tres ángulos. Al descubrir los tres ángulos, recién quedará resuelto. En el recuadrito nos da las sugerencias de aplicar como primera herramienta la ley de cosenos. Muy bien. Fíjense que, como les decía, la primera sugerencia que se nos da es aplicar la ley de cosenos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, en primer lugar, el ángulo A. ¿Ya? Acá ponemos calcular el ángulo A. Y vamos a aplicar la ley de cosenos. Si bien es cierto, allá tenemos la ley de cosenos para calcular el lado A, el lado B y el lado C. Vamos a trabajar con esta, ¿ya? Que es la fórmula para calcular el lado A, ¿ya? Porque es opuesta al ángulo A, ¿ya? De esta vamos a despejar coseno del ángulo A, ¿ya? De esta misma fórmula obtenemos esta despejando el ángulo A, porque queremos el ángulo y no queremos el lado. Ya lo tenemos el lado, queremos trabajar o encontrar el ángulo A. Una vez despejado el ángulo, lo que a continuación hacemos es reemplazar los datos en esta fórmula. Voy a tener coseno del ángulo A va a ser igual, tengo B al cuadrado, me fijo en mi figura del triángulo, es igual a 22. Entonces, en vez de poner B, pongo 22 y como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado. Más C es igual a 17, como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado, menos A es igual a 15, como está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Todo esto sobre 2 por B, que es igual a 22, por C, que es igual a 17. Voy a tener coseno del ángulo A igual, pues ahora
trabajo con la calculadora. Ustedes trabajan con su calculadora. 22 al cuadrado más 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado es igual, acá voy a tener 548 dividido entre 2 por 22 y por 17. Abajo voy a tener igual a 748. Ese es el resultado de toda esa cantidad. Queremos saber el ángulo. Como el ángulo aquí está acompañado de esta función coseno, despejo el ángulo de la función coseno. Voy a tener ángulo A va a ser igual a arco coseno de toda esta cantidad, de 548 sobre 748. Ustedes ya saben trabajar esto en su calculadora, ¿ya? Esto arco, esta palabrita arco, en su calculadora apretan o quiere decir shift, ¿ya? Shift coseno de toda la cantidad de 548 sobre 748. Y todo eso va a ser igual, ¿ya? Les va a salir un número grande con decimales, ¿ya? Para obtener en grados simplemente apretan la tecla que está aquí, que trabaja con grado, minuto y segundo, ¿ya? Entonces esa es la cantidad, no sé si la pueden apreciar ahí, ver ahí, ¿ya? El ángulo A va a ser igual, fíjense, a 42 grados, 53 minutos, 36,54 segundos. Este es el valor del ángulo A que nos pide. Ahora, para calcular el siguiente ángulo, la sugerencia que se nos da es aplicar la ley de seno, ¿ya? Fíjense que si bien la ley de senos la tenemos de esta manera escrita, A sobre seno del ángulo A igual a B sobre seno del ángulo B igual a C sobre seno del ángulo C, ¿ya? Esta ley de seno se aplica de esta manera cuando se van a calcular lados, ¿ya? Pero si queremos calcular ángulos, como en este caso, los ángulos van arriba y los lados abajo, simplemente se invierten, ¿ya? Y depende también con los ángulos que vamos a trabajar. Vamos a armar una ecuación, ¿ya? Vamos a trabajar con el ángulo que conocemos y con el ángulo que queremos encontrar. Fíjense, me pide acá encontrar el ángulo. Entonces vamos a trabajar con seno del ángulo B sobre su lado opuesto, que sería B, igual, ¿qué ángulo conozco? El ángulo que he descubierto, que es el ángulo A. Entonces, seno del ángulo A sobre su lado opuesto, que sería el lado A. Entonces ya he armado una ecuación donde voy a tener una sola incógnita cuando reemplace datos. Reemplazo datos, primero voy a despejar. Mi incógnita va a ser seno de B, porque es lo que quiero encontrar. Seno del ángulo B igual seno, y voy a la vez reemplazando. Ángulo A, ¿cuánto vale A? Vale 42 grados
53 minutos, 36,54 segundos. Esta vez que está dividiendo acá, va a pasar a multiplicar y a la vez la reemplazo. ¿Ya? ¿Cuánto vale B? Vale 22 sobre A. ¿Cuánto vale A? Vale 15. Entonces, ¿qué hago a continuación? Introduzco todo eso dentro de la calculadora para poder ir encontrando el valor del ángulo B. Seno de B va a ser igual, y vamos introduciendo. Seno, para introducir grados, minutos y segundos, tengo que apretar 3 veces la teclita. Es decir, seno de 42 grados, aprieto la teclita grados, 53 minutos, nuevamente vuelvo a apretar la teclita de grados, 36,54 segundos nuevamente, cierro un paréntesis porque abre ahí un paréntesis, por 22, todo eso es igual a 14,97 y decimales dividido entre 15. Eso es igual, vamos a redondearlo o a truncarlo a 2 decimales, 0,99. ¿Ya? Y hacemos lo que hicimos en el anterior caso. El ángulo B va a ser igual a arco seno de 0,99. Apretan en su calculadora Shift seno de 0,99. Entonces el ángulo B va a ser igual a 81 grados, 53 minutos, 25,39 segundos. Ese sería el valor del ángulo B. Fíjense ya que he calculado el ángulo A y el ángulo B. Como último dato me falta calcular el ángulo C. ¿Ya? Cuando vamos calculando más datos, tenemos más opciones para aplicar. Yo aquí puedo aplicar ley de seno, ley de coseno si quiero, pero lo más fácil sería aplicar la ley de los ángulos, de la sumatoria de los ángulos interiores, que es más fácil, ¿no? Cuando ya conozco dos ángulos, ¿ya? Entonces aplico eso. El ángulo que voy a calcular es el ángulo C. Despejo. El ángulo C va a ser igual a 180 grados. Todos los demás ángulos van a pasar a aceptar, menos el ángulo A, menos el ángulo B. Reemplazo. Esto va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A es igual a 42 grados, 53 minutos, 36,54 segundos menos 81 grados, 53 minutos, 25,39 segundos. Para obtener ese resultado, introducen todos esos datos dentro de su calculadora, ¿ya? Y van a obtener el valor del ángulo C. No se olviden que cuando introducen estos datos, aquí tienen que apretar 3 veces el valor de la tecla o la teclita de grado. Vamos a hacerlo conmigo. 180 grados menos 42 minutos 53
perdón, 42 grados, 53 minutos, 36.54 segundos, menos 81 grados, 53 minutos, 25.39 segundos. Y el ángulo C es igual a 55 grados, 12 minutos, 58,07 segundos. Ese es el resultado del tercer ángulo. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo sé que mi resultado, que mi ejercicio está bien resuelto? Pues los datos que hemos sacado tienen que concordar con mi gráfico. Este es un gráfico hecho sin medidas, sin las medidas exactas, ¿no? Solamente es un dibujo a mano alzada. Ustedes tienen, una vez terminado de sacar todos los datos, tienen que dibujarme este triángulo con las medidas exactas. Es decir, cada lado tiene que medir en las mismas distancias que indican, y también los ángulos tienen que medir exactamente como dicen sus ángulos, ¿no? Y de esa manera el gráfico va a concordar con los datos que ustedes han calculado. Y si no concuerdan, pues quiere decir que hay algún error en el procedimiento que han sacado.